5. We're ready to rock! ¿Cómo estamos, amigos? Aquí estamos nuevamente en Cine Profundo, en nuestro tercer podcast, así que un aplauso. Hola. ¿Cómo está, Isaac? ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí Joder. de nuevo con una tacita, pero ahora no es tan saludable, tiene capuchino. Qué bueno. ¿Cómo está, amigo Joel? Bien, bien, todo bien. Son las 21:54, ¿cierto? Día viernes. No sé en Europa qué hora será ahora. Oye, En Sebastián, nuestra parte del el Joel está elegante, ¿eh? Sí, no, está bien. Está bien. Se ve guapo, ¿cierto? Es que el hombre que tiene que ser elegante, pues sí, Claro. Hay que vestirse para la ocasión porque para la ocasión. para Nolan, ¿cierto? Exactamente. Oye, Bueno, aprovechemos de saludar a todos los seguidores, Un saludo. oh, sí, a todos los seguidores. ya han comentado harto ahí en el canal. Exactamente, están comentando. Sí, Un cariñoso saludo. Para nosotros es importante los seguidores, los que están comentando. Es importante también que nos sigan, que compartan, así que un cariñoso saludo. Nos están siguiendo de España, de Estados Unidos, de Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bolivia. Nos han mandado saludos de Colombia, de México. Hay Internacionales, Dios una- mío. hay una profesora que le mandó cariño y saludos a Joel en el video que hizo de Matrix. déjale. Así que vea los comentarios ahí. Un saludo a España. Oye, queremos darle un saludo también a Raúl, de ahí de España, del Nono Pizza, que se agregó a nuestro canal. Así que saludos. Ojalá que nos mande unas pizzas porque esta es publicidad gratis. Que se raje con unas pisitas. Eso. Hace hambre. Sí. Exactamente. Bueno, hoy día vamos a hablar de una película de Nolan. Somos fanáticos de Nolan los tres, ¿cierto? Sí, Todas sus Chris, películas son buenas. tremendo director. el Chris. Nuestro amigo el Chris. Nuestro amigo Chris Nolan. Ojalá que un día venga para acá y converse con nosotros. Sí, ¿Sabes? Soñar no cuesta. O que lleguen auspiciadores. El poder del cine. Exactamente. Así que eso, chicos, vamos a hablar de El Origen. Y empecemos contigo, pues, Joel. ¿Qué te pareció la película? O si empieza a hablar algunos datos duros de este filme tan icónico. Ya, perfecto. Bueno, es una película de culto, en realidad. Empezamos con eso y ya ahí hay que mencionar, sentar esa base, ¿ya? De que esta película se trata de algo que está bien hecho, algo elegante, es cine de verdad, cine puro. No es generalmente el típico cine que podemos encontrar, que es como para las grandes masas. No es un tipo de cine que es fácil de digerir. De hecho, Inception, El Origen, es tan compleja en su trama que aquí va el primer dato, ¿cierto? Los que no lo sabían, Christopher Nolan se demoró 10 años en escribir el guión de esta película. 10 años. Yo creo que Nolan se dio un gusto con esta película. Fue su sueño hacerla, ¿cierto? Y tener las lucas para hacer lo que filmó. de hecho impresionante porque yo he visto un montón de veces la película, a veces solamente por verla y otras veces por ir como comprendiendo todo el material que contiene en su interior. Pero es impresionante que cada vez que la veo encuentro cosas nuevas.
Claro, de hecho, esta película es de esas tramas complejas que tú encuentras de repente en la industria. Es tan compleja que le va bien a la película, sí, le va bien, sienta un precedente para el director y el equipo que trabajó en ella, pero no es una película para todas las personas, no es una película para todo el mundo, porque no todos la van a ver, se van a sentar a ver esta película y van a durar toda la película viéndola, sino muchos se van a desinteresar por esta película tal vez a los 20 minutos, porque presenta desde el principio empieza ya a hablar cosas complejas. La estructura de la película también no es una película que va en orden cronológico, sino que se pega sus saltos y las cosas que tú ves al principio, si no piensas muy bien en la película, tratar de predecir algunos sucesos y tratar de, tú como espectador, tratar de integrarte a la película de la manera más rápida posible. Muchos no van a lograr eso porque es una película que se necesita mucha materia gris, ¿cierto? Para poder procesarla, para poder digerirla. Sobre todo cuando empieza ya de lleno con el tema de cosas que son como realismo mágico, ¿cierto? En la literatura el realismo mágico es cuando tú integras cosas de la realidad pero con aspectos que son demasiado fantasiosos y que se desligan del mundo real. Entonces hay cosas que al público en general le va a costar hacer suya esta película. Por lo tanto, esta película va dirigida a un cierto porcentaje de la audiencia, ¿ya? Y no es una película nueva, ¿cierto? De hecho, No, 2010. del 2010, ¿cierto? Oye, yo, a ver, bueno, la vi como 2 veces esta semana, para poder compenetrarme, ¿cierto?, con la historia, con lo que vamos a hablar hoy día. Pero ¿sabes qué? ¿Qué sensación me dio? Que la película, en el fondo, ¿cierto?, bueno, habla de los sueños, pero el cine es un sueño, porque el cine Es la realización de la fantasía. es la realización de la fantasía. Lo onírico del tema de esta película también se refleja en un filme, ¿me entiendes? Entonces, Nolan, al usar, por ejemplo, este argumento de los sueños, del mundo onírico y de cómo trabajan estas personas, ¿cierto?, en esta fantasía de entrar a los sueños de otras personas, es lo mismo que una película en el fondo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno ve una película y ve, por ejemplo, a un actor, cuando filma una escena, no lo ve que se sale de la cama, se viste, come, sale caminando, se rasca, lee el diario, qué sé yo, se sube a un auto, echa a andar el auto, no, pues uno lo ve, por ejemplo, que se levanta y después está en el auto. Entonces los sueños son parecidos a eso. Es como cuando uno sueña en el fondo. Uno nunca se acuerda del principio del sueño y tampoco del fin del sueño. También Nolan trabaja mucho con, en el fondo, los acertijos. La película no es que sea extraña, pero es un laberinto. Y Nolan le gusta trabajar con los tiempos y el laberinto. Entonces hace que el espectador salga parte de la historia o pueda crear sus propias conclusiones de este mundo onírico que él te está presentando. Sí, de hecho es súper interesante esa cuestión de los sueños porque una de las cosas como súper interesantes de los sueños, en este caso fuera un poquito del contexto de la película, es que los sueños tienen el propósito de que parte de la vida consciente logre captar el significado que intenta decir. ¿Qué quiere decir eso? Que los sueños tienen el objetivo del cumplimiento de los deseos, pero esa energía inconsciente es tan poderosa, es tan intensa emocionalmente y simbólicamente, que necesita ser filtrada y ser representada de ciertos elementos que son como comunes para nosotros. Entonces es súper interesante lo que menciona usted sobre este laberinto. Los sueños son, en esencia,
producto de la distorsión del preconsciente. Por lo tanto, aparecen imágenes alucinatorias, simbólicas, que tienen un significado inconsciente, que tiene que ver con estos deseos profundos. Y de hecho, la complejidad de estar en estos sueños tiene que ver con estas defensas inconscientes que van como interactuando con los intrusos. Como la nombran en la película, ¿te acuerdas, Juelo, no? Los intrusos que habían en el subconsciente. Proyecciones. Las proyecciones. El subconsciente. Oye, Isaac, ¿qué sacaste, por ejemplo, del personaje Kof, el principal? Goff, claro. De su personalidad, psicología. Yo, entre las cosas que me llamaron la atención, es que claramente, como lo señala la película, él se encuentra poseído por por ideas radicales. Y estas ideas radicales están sujetas a sentimientos de culpa que no ha podido resolver. Por lo tanto, se encuentra como en todo un estado yo diría como desorganizado, porque, por ejemplo, es tanto su deseo por poder estar con su pareja que ya no está, que vive siempre en una fantasía, vive encapsulado en esa fantasía con el propósito de estar con ella. El tema es que es tanta la complejidad de una persona real que fantasear no es suficiente, pero él se encuentra atrapado en ese mundo fantasioso. Entonces ahí tiene como todas unas tensiones con la propia realidad. Se puede decir que es una historia de amor. Claro. De hecho, al final de la película, lo que le permite a él superar esta situación es aceptar que lamentablemente la fantasía no es suficiente y que tiene que volver a conectar con la realidad, con el ahora. Y eso él le hace saber eso a la propia fantasía, a esa proyección de esa imagen de su esposa. Es curioso lo que pasa con esta película porque te presenta, bueno, la forma en que se presentan los personajes, la forma en que se presenta la historia, le hace ver al espectador que la proyección o la permanencia inconsciente que tiene la imagen de su esposa fallecida dentro de su mente, de Dominic Kopp, se presenta al espectador como si fuera una persona aparte de él, como una persona que está con vida, una persona que es independiente, una persona que toma sus propias decisiones, una persona que vive. Pero Claro. en realidad no es así, porque ella no está viva. Todo lo que se muestra de ella en el inicio de la película, por lo menos en la primera mitad, es solamente una representación de cómo Dominic Kopp maneja psicológicamente esas perturbaciones internas que él tiene. Sí. ¿Será la culpa? Yo eso pensaba. Claro, era Exactamente. un tema que no superaba él todavía, entonces al espectador se le presenta y tiende a confundir un poco, y ahí está la astucia y la habilidad un poco del guionista, ¿cierto? Y de quienes ayudaron a dirigir esta película, sobre todo Nolan, que te hace ver como si él fuera una persona aparte de su esposa, y que en realidad todo eso que está viviendo en realidad es él está siendo víctima de una mujer tóxica, se podría decir, ¿cierto? Una mujer que tenía unos apegos emocionales invalidantes hacia Kopp, pero en realidad no es así. Es su lucha interna que él tiene y de un tema no resuelto todavía. Claro. De hecho, como se encuentran en el inconsciente nuestros sentimientos más profundos, él está habitualmente reviviendo el deseo de estar con Molly. Por lo tanto, va interactuando intencionalmente con la fantasía. O sea, interactúa con lo que ha sido sepultado. Y en cierta manera quería mantenerla contenida
dentro, porque en toda la operación, porque esto también hay que mencionar de la película, es como un dato, ¿cierto? Para quienes no la han visto, el hecho de que todos estos trabajos que hacía Cobb y su equipo eran trabajos que él hacía pagado y generalmente estaban ligados al tema del espionaje corporativo o militar. De hecho, empieza la película diciendo que estas máquinas para conectar a múltiples personas en un mismo sueño fue un invento de la milicia, ¿verdad? De los militares. Claro, porque pudieran percibir el dolor y la muerte en forma como que fuera real. En forma conjunta, claro. En forma conjunta. Y con el objetivo de entrar y extraer información de personas clave, de entidades clave, corporaciones o los enemigos del Estado. También se podía ocupar para eso. Entonces todo esto entra dentro del ámbito del espionaje. Entonces, y el lado de la criminalidad también que ejercía Cobb, porque obviamente eran perseguidos por la justicia. Por la justicia y bandos opuestos a ellos. Entonces, hay que hacer mención de que todo esto encaja dentro de ese ámbito. Por lo tanto, el equipo, él y su equipo que hacían estos trabajos, vivían de esto. Entonces, en todos estos trabajos que ellos efectuaban, la imagen del conflicto psicológico que él tenía de ella con su pasado y su esposa difunta, terminaba siendo una especie de sabotaje a toda su operación. Entonces arruinaba la operación, arruinaba los trabajos, arruinaba un movimiento estratégico que estaban realizando con una cierta persona. Siempre aparecía de la nada ella así, y le echaba, ponía en riesgo a todo el equipo. La operación. Y la ¿Sabes que a mí me da la impresión a veces que se comportaba como la conciencia? ¿Cómo así? Porque él estaba cometiendo delitos, po. Y ella echaba a perder la operación para que él no pudiera concretar el delito que estaba haciendo. Y el delito, ¿cuál era? Robar la información de esas personas que estaban en sus sueños, ¿cierto? Y sacar información de su subconsciente para cambiar una idea o para robar la información. Yo me quedo con algo, con el tema del contexto que generó esa culpa, porque como se bien se entiende, Cobb se quedó con la última emoción de su esposa, donde saboteó en este caso esa luna de miel. Entonces, como él se quedó con la última emoción psicológica contextualizada por esa situación, se quedó con eso al final. Entonces, por ejemplo, algo práctico, cuando uno tiene, no sé, sale con algunos amigos y recuerda ese momento, uno no recuerda específicamente todo lo que sintió en esa interacción, sino que uno se queda con lo último. Entonces, como Cobb se quedó con lo último, con esa última emoción de tragedia, ella, con lo que él se quedó, está siempre saboteando toda su vida. Y de hecho, como bien mencionaba Joel, uno de los, por ejemplo, cuando estaban haciendo este trabajo, al último, aparece un tren en la calle. Y ese tren es como si derribara las paredes psicológicas para que entre Mol. Probablemente venía dentro del tren. Claro. Sí, porque Oye, un dato. Ustedes saben que Nolan puso un tren de verdad. No le gusta el CGI. no le gusta el CGI. Sí, No, verdad. viejo. Esa escena donde por acá tengo el torpeo del... Explícale a la audiencia qué es lo que es el CGI. Sí, son los efectos digitales, ¿cierto? Para crear una realidad que no es. Cosas que no se pueden grabar. Cosas que no se pueden grabar. Pero mira, Nolan, por ejemplo, cuando hizo la escena del corredor en el hotel, ¿recuerdan? Donde el actor Joseph Gordon empieza a pelear y está girando la pieza. Esa parte. El diseñador de efectos especiales, Chris Colbourn Franklin, tuvo que crear un pasillo, un corredor de varios metros y hacer que girara para poder crear esa escena. O sea, esas escenas de verdad realmente
con gravedad cero. Ah, ya. Entonces, ¿este video de qué es? Este video habla acerca cuando trabajaron con gravedad cero, ¿cierto? En el hotel. Y va girando el pasillo. Entonces aquí, ¿por qué yo lo había comentado? Por toda la ingeniería que estuvo detrás de esto. Como a Nolan no le gusta el CGI, ¿cachai? Lo hizo de verdad. Ah, esto es del behind the scene, del detrás de la escena. O sea, que construyó Los pasillos, las piezas y el asunto también del ascensor. Porque como no le gusta el CGI, lo hizo real. Entonces ahí están las maquetas, ¿cierto? Cuando están preparando con la ingeniería de este proyecto de hacer eso a escala real, pues mira. Hasta las maquetas tan bacanas. hicieron eso. ¿Cuánta plata, cuántas lucas invirtieron en esta película? No me acuerdo. No, yo no. A ver, mira. Gigante. Viejo, mira. Costó 160 millones de dólares y recaudó 836 millones de dólares. Mira, Nolan, si quieres ser que auspiciemos tus películas, acá estamos. Que ponga las lucas aquí. Nolan no necesita que auspicien sus películas y eso. Para nada. Con eso hicieron entonces la escena esa donde Qué loco. todo eso sucedía mientras en el sueño de la segunda capa la van se estaba como cayendo hacia abajo, ¿cierto? Exacto. Mira cómo ponen la seguridad en las cámaras por si se golpea el actor. Cuando como está mirando, puede golpearse con, ¿cierto? Con los equipos ahí. Oh, qué miedo estar actuando así, en un contexto así. No, genial, fue una experiencia Única. sí. O sea, la película habla de lo onírico y Nolan lo hace lo onírico real. Mecanizado, porque tiene que ser así. Claro. Ahí está. Uy, qué loco. Get it done. I couldn't think of it that way. I had to think. Ahí está la música. This is the ground. Increíble, ¿eh? Ahí lo pueden cucharear después la audiencia Podemos dejar el link, ¿cierto? en la descripción. En las descripciones para que puedan ver el trabajo que hizo Nolan. Ella, esa parece que es la esposa de Nolan. Creo. Enthusiasm, and he was determined to do it all himself, and it really, really pays off. You have to have the right mindset and the right physicality to do it. If you start looking outside, you get motion sickness, you do physically get disorientated. Sí, bueno, tiene razón. Esta película en 2010, después cuando ocurrió la premiación de la Academia, ganó premios Oscar, ¿cierto? A los efectos especiales. Porque esta película tiene efectos especiales que no fueron hechos por computadora, ¿cierto? Claro, son reales. A Nolan le gusta las explosiones reales, no le gusta ocupar doble en sus actores. Ese actor tuvo que practicar varios, no sé si semanas o meses para poder hacer esa coreografía y esa lucha en gravedad cero. Y ojo, Nolan también no le gusta grabar en forma digital. Graba la antigua con cinta. ¿Qué nombre tiene? Graba con IMAX. con cámaras IMAX. Sí. Esas cuestiones son gigantes, son como así una cámara. Bueno, ahí está la fotografía, la imagen, todo lo que hace Nolan. De hecho, tiene un problema él con esas cámaras porque le critican mucho que los diálogos que hacen los actores quedan grabados con muy poco volumen, muy bajito, y a veces no se entienden. Entonces le critican mucho eso a Christopher Nolan, pero es por el hecho de que graba con estas cámaras especiales, pues IMAX. Entonces son detalles que él ha tenido que saber ir trabajando, pero es bastante exquisito este director. Es como Sí. que es como medio es súper elegante para hacer su trabajo, pero también es como meticuloso y delicado. Oye, los tres no te el vestido como hoy día, como está Joel, ¿cierto? Sí. Yo parezco como típico trabajador de zoológico.
es elegante, sus guiones son elegantes, viejo, son complejos, son profundos. El cine que hace él es especial, viejo, y lo hace, yo creo que más que para la academia, lo hace para las personas. Porque si lo hiciera para la academia, lo haría más comercial. Y por eso tiempo critican Batman, que va a ser para otro podcast, pero pasa algo parecido, por lo que su trabajo. La trilogía de Batman que él hizo. Claro, unos lo odian, otros la aman, pero en Inception, en esta película que estamos comentando, una película profunda, compleja, como decías tú, Joel, que yo conozco varias personas que yo le hablo de esta película y me dicen que no les gusta, que se aburren, que no la entienden, la han visto 2 veces y no enganchan con la historia. Es para otro tipo de audiencia, pues claramente hay una audiencia que le gusta, usa el cine, ¿cierto? Utiliza el cine, o sea, más que disfrutarlo y aprovecharse de la bondad del cine, utiliza el cine para relajarse, no tener que pensar demasiado, entretenerse y poder pasar un buen rato, ¿cierto? Existe un gran público que utiliza el cine para eso. Sin embargo, hay un porcentaje que es como un nicho de mercado en la industria del cine, que son personas cabezonas, ¿cierto? Que les gusta pensar y después desenmarañar todo madeja de lana de repente que crean. Pero no creo que sea en el caso de Inception. Es una película compleja, pero no es enredada. No, para nada. Oye, a ver. No para nada. Yo me ¿La recuerdo. primera vez o no entendí nada? Oye, a Cobb, cuando lo contrata Cobol, no, Cobol lo contrata para extraer la información a Proclus Global, se llama la empresa que era de Saito, el japonés. Ah, ya. ¿Hay algo de realidad de verdad eso, no? Yo no encontré nada. Si existía esta empresa Cobol o la Proclus Global, no encontré nada por ahí. Porque a veces tú sabes que los directores ponen una cuota de realidad para decir algo. Pero en este caso no encontré respecto a esto. Yo creo que lo más cercano a la realidad en eso es que el espionaje comercial o empresarial o industrial No, existe. Eso. No, siempre ha existido. Sí. Claro, sacar del camino a tu competencia para lograr un monopolio, eso siempre ha existido, existe. Pero a Saito le gustó esa forma en que ellos lo hicieron, esa forma elegante de robar información. Al principio quedó así como, oh, interesante, wow. Claro, y lo vuelve a contratar para realizar una especie de operación similar, pero a la inversa, que ya no era extraer información, sino que era implantar una idea en una persona para que esa idea en esa persona pues germinara en su mente y con el tiempo tomara decisiones en base a esa idea que fue implantada de forma artificial. Entonces, sin que se diera cuenta, iba a llevar a que tomara sus decisiones corporativas en base a lo que se le plantó en esa idea. Por lo tanto, era algo súper conveniente, algo que efectivamente sí existe dentro de la industria del espionaje. Hay un montón de documentales de espionaje. De hecho, en plataformas de streaming populares hay también durante la Guerra Fría ocurrieron muchas operaciones de espionaje y de robo, y también de lo que se llama operaciones psicológicas. Bueno, la información es poder. Sí, de hecho las operaciones psicológicas existen y son una realidad, están a cargo de departamentos enteros que ha destinado presupuesto determinados gobiernos, principalmente las potencias, como en el caso de Estados Unidos, Rusia y China. Ellos destinan presupuesto para este tipo de operaciones psicológicas, que son principalmente el objetivo que tienen es manipular un poco la opinión pública y también sembrar un poco lo que es la desinformación. Bueno, ahí está, Joel, la importancia de implantar pensamiento en las personas, ¿cierto? Implantarles en su mente una idea para que esa idea germine en un resultado que está a favor de aquellas personas que tienen el poder, ¿cierto?
Recordemos, por ejemplo, lo que pasó con Facebook y Trump. Ah, claro, con la compañía esta. Y que en una forma, ¿qué es lo que hacían ellos? Inducían a las personas, ¿cierto? Mediante propaganda que tuvieran una tendencia en los resultados, ¿cierto? De los escrutinios que iba a tener Estados Unidos cuando se eligiera un presidente de la República. Cambridge Analytica se llamaba la empresa esta que está involucrada en este tema. Cambridge Analytica. Y fue todo un escándalo. De hecho, aparece este caso en un documental que se llamaba, tiene el nombre Nada es privado. Se llama el documental. Es muy bueno ese documental. Ahí aparece este caso de control psicológico de la opinión pública. O sea, Oye, hablando de esto de la psicología y de la mente, a mí algo me llamó la atención en esta película, son los tótem. ¿Pero por qué? Mire, les voy a contarle algo que yo conocí. En Santiago me atendía en una clínica dental. ¿Cierto? Este chico con su esposa tenían una clínica ahí en el centro. Y bueno, nos hicimos amigos y me di cuenta que tenían una salita, ¿cierto? Y él me contó que, bueno, que era psicólogo y que hacía terapias para las fobias. Ujú. Y me habló de los tótem. Porque me explicó y entonces nunca me olvidé de eso, de los tótem, de tener algo que tuviera un significado. ¿Eso existe, no, Isaac? Sí. ¿Cómo fue la idea de eso? No? A ver, lo que pasa teóricamente es que en relación a las enfermedades mentales es que uno no se enferma por las cosas que suceden en el ambiente, sino que lo que se enferma es el pensamiento. Entonces cuando empiezan a ocurrir ideas o errores cognitivos, distorsiones cognitivas, todo se empieza como a generar toda una cadena de falsas percepciones, entre comillas, porque no son falsas las percepciones, son percepciones nomás, pero que van como adquiriendo como una especie de incoherencia con las cosas que existen en la realidad. Entonces la idea de un tótem, que puede ser cualquier estímulo sensorial, tiene que ver con poder conectar con lo que sucede en la realidad y de alguna forma como dándole como la espalda, entre comillas, a esos pensamientos que van generando como incomodidad. Yo recuerdo... Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, un ejemplo clásico con las crisis de pánico es que es el resultado de un pensamiento que es como una bola de nieve que empieza como a decir, no, es que hay peligro allá acá, entonces tal vez me estoy enfermando, etcétera. Entonces, una forma de poder como inhibir ese continuo proceso de pensamiento es, por ejemplo, apretar todo el cuerpo, así, y empezar a contar de 0 a 10. ahí hay un Y tótem. también respirando. Y ahí hay un tótem, porque ahí como que uno se concentra en todo ese ejercicio y desaparece todo el síntoma. Entonces un tótem se podría definir como un esfuerzo racional por procesar la información cognitiva de una forma más calmada, con un mayor análisis, no tan límbica, ¿cierto? O sea, no tan de la amígdala, ¿cierto? Claro. No tanto de la espontaneidad de las emociones, sino un poco más de pensamiento. Sería algo así, un tótem. Mira, por ejemplo, conocí una persona que vive una depresión. Entonces, en la depresión él me contaba que después que ir al psicólogo, después fue a la psiquiatra, a él le dieron, ¿cierto?, estos remedios psiquiátricos para poder estar más tranquilo. Y él descubrió que en el fondo su tótem era lavarse la cara con agua helada. Entonces, ese hecho de lavarse la cara con agua helada hacía que él comprendiera cuál era la realidad, porque los remedios lo hacían sentir que no estaba dentro de la realidad. ¿Me entiendes? Es como una persona dentro de otra, me contaba. Entonces, yo me acordé de los tótem viejos, los tótem de Inception, y los tótem que hablaba ese cabro que trabajaba con la fobia, con las personas para que dejaran de fumar, o la fobia a los ratones, a la araña, a los sismos.
y él les pasaba un tótem. Y entonces yo siempre, por eso quería escuchar de ti, porque tú manejas más este tema, Claro. respecto a si era tan real o no era tan real esto. Claro, y de hecho, con la fobia, por lo general, una de las formas para tratarla tiene que ver con enfrentarse a esa situación o objeto que genera esas sensaciones de ansiedad o angustia. Pero muchas veces también es necesario tener un acompañante que le vaya dirigiendo toda esa interacción con eso que le genera temor. Pero en el caso de Inception, por ejemplo, yo aquí hice algunos apuntes para más o menos como desmenuzar el objetivo central de estos tótems. Y claro, tiene que ver con una experiencia sensorial que va conectando al sujeto con la realidad. ¿Se entiende eso? Pero este objeto con el cual se interactúa debe poseer una propiedad constante que solamente lo puede conocer la persona que tiene ese tótem. ¿Es un catalizador en el tótem? Claro, pero si ese tótem se ve alterado, ya sea por algún aspecto físico o demás, significa que ellos están en un sueño. Oye, Joelillo, ¿te diste cuenta de un detalle del tótem del personaje principal? El tótem que él tenía, como lo comentó recién Isaac, y de hecho en la película lo mencionan, no podía ser tocado por otra persona, ¿cierto? O Sí. usado. Cuando la chica, uno de los personajes le muestra el dado que estaba cargado, ella quería tomarlo y él dijo que no podía tomar su tótem, porque si no perdía su valor y no le iba a servir de nuevo. Claro, pero eso era porque la otra persona ya adquiría conocimiento en relación a la experiencia con ese objeto. Por lo tanto, si compartían sueños, se iba a interferir toda esa experiencia personal única. Sí, pero el tótem que usaba el personaje principal, que lo hace DiCaprio, el tótem era de la esposa. Entonces, Sí, po. por eso yo pensé, pero se supone que si era de la esposa, era de otra persona, no tenía valor, el valor que se merecía este objeto, ¿cierto? Para poder hacerlo creer que está en la realidad. Claro, en otras palabras, le quitó el contacto con la realidad, po. Entonces ella, ¿con qué se quedó? Se quedó sin nada. Se quedó perdida ahí en los sueños. Claro, estos tótem representan un poco igual el poder de la mente, en realidad. Qué tan poderosa es la mente para percibir lo real. Porque se habla de que cualquier estímulo sensorial que entre por a tu cerebro, todas se constituyen en señales eléctricas, ¿cierto? Terminan siendo señales eléctricas que se derivan ahí a nuestra unidad central de procesamiento, ¿cierto? Nuestra CPU. Ahí el cerebro, este órgano que también en volumen no es tan grande como otros del cuerpo, pero sin embargo es uno de los órganos del cuerpo que más energía consumen. O sea, el cuerpo tiene un presupuesto para poder funcionar, y de ese presupuesto casi, por lo menos más del 50% del presupuesto energético va para el cerebro. Entonces, estos tótems vienen representando un poco esto que se llama, que estoy investigando yo un poco en la neurociencia y la psicología, lo que se llama el problema, bueno, en inglés es Reverse Inference Problem, o problema de inferencia inversa, problema de inferencia reversa, que en realidad es que en la actividad cerebral eléctrica, si se observara así mediante un equipamiento médico, ¿cierto? Si se observara la actividad cerebral, tú no podrías decir en base a esa actividad cerebral qué es lo que está percibiendo la otra persona. Porque y representa un problema esto, porque significa que todo lo que nosotros experimentamos, vemos,
algo que saboreamos, algo que escuchamos, algo que tocamos, todos son señales eléctricas. Entonces terminan, cuando uno, para poder determinar cuál es la realidad que uno está percibiendo, uno siempre tiene que ir a la inversa. Siempre tiene que estar como diciendo, ya, escuché por ejemplo una explosión ahí afuera. Yo puedo decir, explotó un transformador en un poste, explotó tal vez alguien con una pistola o un auto, ¿cierto? Tiene malos sus componentes mecánicos. Pueden ser una multitud de cosas, ¿cierto? Un sinnúmero de cosas que yo tengo que, el cerebro inmediatamente al percibir estas señales, esta información, tiene que tratar de llegar a conclusiones, tiene que tratar de determinar qué es la realidad, qué es lo que sucedió en base a esa señal. Entonces aquí la película presenta este problema, y que básicamente se ve evidenciado este gran problema en la vida de Moll, o sea, que es la esposa de Dominic Cobb, que la primera Inception que se realizó, y que por eso él aceptó este trabajo del Saito, a cambio de que él quedara libre, ¿cierto? Porque lo andaban buscando. Entonces, si él hacía esta pega, iba a quedar libre. Y esta pega consistía en eso, en realizar una originación, un inception, una siembra de una idea en una persona, para que esta persona haga algo después en base a eso, lo que mencionábamos delante. Y él dijo, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue la primera persona que él había hecho esto de manera efectiva? Fue con su esposa. Su esposita. Fue con su esposa. Entonces, ahí pasó algo, ¿cierto? Sí, es genial lo que menciona el Joel, porque una de las dificultades, por ejemplo, ya, el contexto terapéutico, tiene que ver con la sugestión, que tiene que ver con poner en el otro ideas sobre mi conocimiento. Y la dificultad de realizar una inception, un origen en este caso, tiene que ver con eso, con la sugestión. Y por ejemplo, el personaje que se llama Ames, él tenía, a diferencia de los otros personajes que estaban en la historia, él era quien tenía mayor claridad y conocimiento sobre cómo realizar eso. Y tenía que... ¿Y el estafador? Claro, el falsificador parece. Falsificador. Exacto. Entonces él planteaba que para hacer eso uno tenía que abordar ese Inception con una idea sencilla, sujeta ¿a qué? A una emoción. Oye, pero esa emoción tiene que ser coherente con el marco de circunstancia significativa de la persona a la que se le hace esa Inception. Yo me acordé de cuando vi esta película de ti, por Freud. Porque Freud, cuando hablaba de los sueños, recuerdo que él explica que es una realización alucinatoria, si eso piensa él. Eso pensaba. No. Alucinatoria de los deseos. Y eso trae una consecuencia. Entonces, no es lo mismo, ¿no? A ver, cuando se refiere con alucinatorio, tiene que ver con las imágenes que se ven. Toda esa imagen que se ven en los sueños, a eso se refiere con ese componente alucinatorio, que es normal. Pero él hablaba de una realización alucinatoria de los deseos. ¿Sí? Claro. ¿Qué leí eso? Claro. Se lo explico así, mire. El inconsciente es como un gran espacio que se encuentra en la mente, donde primero no hay tiempo, pero ahí se encuentran todas nuestras memorias, todos nuestros recuerdos, todos nuestros pensamientos, sentimientos más profundos. Pero todo eso está mezclado, así como una masa, todo está mezclado, todas esas cosas, el tiempo. Entonces, esa energía que se conserva y se almacena en ese ombligo necesita escapar. Y la vía regia para poder acceder a eso, para poder filtrarse toda esa energía, toda esa expresión, tiene que pasar por un lado. Pero para que eso no sea tan traumático, porque como es tanta energía, tanta angustia, tiene que filtrarse por un canal. Y ese canal se refiere al preconsciente. Y en ese preconsciente está lleno de mecanismos de defensa o resistencia que se encargan de desfigurar
todo ese material. Entonces como que pasan como por aduanas y dice, a ver, tú puedes pasar a la conciencia, pero no puedes pasar así como tú quieres. Así que te vamos a poner una ropita, te vamos a arreglar un poquitito y te vamos a pasar por la vía de la conciencia y te vas a expresar en esta experiencia alucinatoria, pero con una forma distinta. Entonces, detrás de lo que se ve alucinatoriamente en un sueño, hay un componente inconsciente que está por debajo de esas imágenes que se ven. Ahí, y cuando uno logra captar ese significado, uno va entendiendo como esta superficie delgada de lo que quiere decir el inconsciente. Y muchas veces son cosas muy sencillas, porque en el inconsciente no se almacena lo racional, sino que se almacena lo puramente pulsional, los deseos, las emociones, lo más primitivo. Esos pasos que tú mencionabas es cuando, el estado REM, ¿cierto? Ahí es cuando la conciencia, el inconsciente está en su mayor momento para crear estas imágenes oníricas que son el los preconsciente lo crea. El preconsciente lo crea. Después hay una etapa donde baja el estado REM, ¿cierto? Y como que los dos pelean. Esa idea yo, por lo que estaba investigando, como que empieza un estado, después viene el otro, después viene el estado REM, después viene el otro. Pero es el sueño que, por lo que yo leí o estoy investigando, el que uno recuerda del preconsciente en el estado REM. Donde está, claro, ahí se produce neurofisiológicamente el periodo de sueño alucinatorio. Y acá en la película, si fuera algo real, sabemos que genera un sueño REM. Ah, ya. Y esa cuestión, pero muy bacán, po. Ojalá se llegase a tener esa tecnología. Y además que eso en relación a los sueños, pero el subconsciente está constantemente absorbiendo información. Está constantemente, día y noche. Trabaja en lo que tú no paras. Claro, no para porque el cerebro, ya he sabido, sirve esto para mencionarlo, desmitificar nuevamente, porque ya se desmitificó hace mucho tiempo, pero si muchas personas no están viendo y piensan, o la esposa ahí de los hombres le dicen a la mujer, ay, que tú no podías hacer dos cosas a la vez. Ay, que tú no podías hacer más de tres cosas a la vez. Yo sí, yo puedo hacer esto a la vez. Pero en realidad eso no es así, eso es falso. El cerebro humano no está hecho así, o sea, no funciona así. He escuchado tantas veces eso. Entonces el cerebro no funciona así, el cerebro trabaja en base a prioridades, ¿cierto? Y va asignando la atención. Por eso es que existen muchas personas expertas, ¿cierto? En la distracción. Y cuando una persona es experta en la distracción, cuando tú logras distraer un cerebro ahí precavido que anda volando bajo, tú puedes sacarle las carteras, ¿cierto? Bueno, eso hacen los ladrones, pues. El subconsciente siempre está absorbiendo datos, siempre. Por lo tanto, tú cuando entras al sueño, estas proyecciones del subconsciente entran en funcionamiento porque van a rellenar todo lo que tu experiencia neuroeléctrica considera como normal, como realidad, y va a ir rellenando cosas y va a poner cosas acá, casa, edificios. Todo eso son proyecciones, y eso es súper real, que es lo que sale en la película en los sueños, porque sí. Tu atención puede estar enfocada, tal vez vas caminando, te encuentras con alguien, te pones a hablar con esa persona, pero tu atención está ahí, escuchando a la persona, analizando su lenguaje no verbal, su lenguaje corporal, estás escuchando con atención, pero tu subconsciente también está chupando ahí de todos lados información, y que eso queda almacenado también adentro. Claro. Entonces por eso es que la película muestra que una idea es tan poderosa, ¿cierto? Porque puede terminar haciendo que una persona determine cuál es su realidad en base a lo que piensa. Claro, y cómo va a ser. Exactamente. Oye, yo a ver, la semana después de ver la película empecé a leer acerca de los sueños y algunas investigaciones.
que encontré, que después les voy a mencionar una bien interesante que encontré, pero una de ellas decía que, según los estudios, ¿cierto?, que han hecho psiquiatras, psicólogos y neurólogos, se dieron cuenta que nosotros los humanos no podemos no soñar. Si no soñamos, biológicamente el cuerpo se altera, y demostraron algunos casos ahí de personas que dormían poco, por ejemplo, por el insomnio, pero o se interrumpía su sueño, y que eso le hacía mal. Entonces, yo pensaba respecto a lo que tú mencionabas, Joel, que el inconsciente siempre está trabajando, y de hecho cuando estamos durmiendo está creando imágenes o extrayendo recuerdos, ¿cierto? Y organizando ideas. Pero una forma de hacer lectura del inconsciente en vida consciente, para quienes lo están escuchando ahora, si tienen pareja, si esa pareja en algún momento les dice, hoy me gustaría comerme un heladito, uno tiene que tener oído con esas cosas, porque si esa persona dice eso, me quiero comer un heladito, quiere decir que en su vida inconsciente le mandó esa información a nivel consciente para que dijera, uy, quiero comer. Entonces uno, como buena pareja, ¿qué tiene que hacer? Escuchar, te compro un heladito. Entonces uno llega con eso y satisface la diabética, porque claro, no tienen que hacerlo. Oye, ¿qué pasa cuando se han fijado que, por ejemplo, uno tiene una idea, no sé, hoy tengo unas ganas de comerme un pay de limón o comer un pastel para la 11, y la señora de uno, sin que uno le diga, está haciendo un pastel cuando uno llega porque tenía ganas de comer un pay de limón o un pastelito para la 11? Como que uno estuviera conectado, ¿no?, con los pensamientos, como que el inconsciente le mandara una información, pero obvio que no es así. Por Bluetooth. Las cosas por WhatsApp. Pero a mí me ha pasado eso. es como Luke cuando estaba colgando en la ciudad de las nubes. Decía, Leia. Y llamó a su hermana para que la fuera a buscar. Estaba con Chueque. Estaba con Chewbacca. Chuele, otra película. Está el Wars, viejo, con Chuel. No, Chewbacca estaba con Chewbacca en el verde, Yoda con Chuel, pero no. Son infinitamente distintos en pensamiento, en profundidad, en la fuerza. Pero mira, eso que tú dices, Sergio, de que de repente se capta un mensaje de una persona que tú tienes mucho apego, porque ahí obviamente también entra la emoción. ¿Qué tanta emoción sientes por un miembro de tu familia, un amigo, una amiga? El cariño, el amor, el apego. Claro, eso también influye y afecta la percepción y la comunicación. Pero, por ejemplo, en la película Inception, él quedó atrapado con ella en el subconsciente. Quedaron atrapados allí. Como 50 años él dijo que habían quedado atrapados. De hecho, se hicieron viejitos y construyeron una ciudad gigantesca. Aprendieron a construir, ¿cierto? A construir cosas en los sueños, sobre todo en su subconsciente. Pero llevaban tanto tiempo ahí que él tomó una determinación, ¿cierto?, que iba a terminar afectando la vida de ellos dos para siempre, ¿cierto? Y la determinación fue que en ese momento él iba a hacer, como medida de desesperación, para poder salir de ahí, era que ella aceptara de una vez por todas que lo que estaban viviendo ahí no era real. O sea, bueno, en ciertos aspectos sí era real porque se percibía y todo el cuento, el cerebro igual estaba trabajando, estaba durmiendo tal vez ahí en una alfombra, ¿cierto?, de la casa de ellos, pero en su mente era algo real, ¿cierto? Era como lo que le decía el Morpheus a Neo, pues, ¿qué es real? Define lo que es real, ¿cierto? Lo que te quiero plantear es, dado esa situación que se presentó ahí, y que él ahí comenzó la siembra de la idea en ella, se metió en los secretos de ella, averiguó, buscó cuál era su lugar, su rincón de la mente más secreto, y descubrió que era un recuerdo en una casa, tenía una caja fuerte. Y allí metió una idea. Y la idea era, ¿cierto?, el tótem, ¿cierto?
que estaba dando vueltas siempre. Entonces él le dijo con eso que este mundo no es real, ¿cierto? Y que tenemos que prácticamente matarnos para que poder despertar, ¿cierto?, del sueño. Pero por eso ella le muestra en la línea del tren. Claro, y de hecho él le dice unas palabras porque con eso supuestamente ellos despertaron del subconsciente y eso le quedó ahí como fragmentos en la mente dando vuelta así, como ping-pong así dando vuelta. Entonces el tema que les quiero plantear es este. ¿Por qué la mente es tan poderosa, es tan pero tan poderosa que puede creer cualquier tipo de información que tú le metes al cerebro cuando se lo metes con convicción, cuando se lo metes con fuerza, con energía, con convicción y con todas las ganas? Cuando tú le metes un pensamiento a la mente, ¿por qué la mente es tan poderosa? Y termina prácticamente obedeciendo con el tiempo a esa idea que tú le plantaste y te puede invalidar o hacer alguien disfuncional en la realidad. Sí, mira, a ver. Mira, cuando yo he hecho clases, me he dado cuenta que cuando inculco una idea en los alumnos, no solamente queda en su mente, también queda en su corazón. Cuando uno inculca una idea, las personas, yo creo que nunca más, algunos, ¿cierto?, van a olvidar, ¿cierto?, lo que tú estás enseñando, ¿cierto? Entonces yo creo que por ahí va el asunto. La otra vez le comentaba a Lisa de un profesor de química que puso dos vasos con dos líquidos igual al agua, ¿cierto? Entró, los puso ahí en la mesa, en el pupitre donde está el profesor. Entonces tomó un vaso, se lo vistió en la mano y no pasó nada. Prendió un fósforo y no se prendió porque era agua. Pescó la otra mano, se mojó la mano con ese líquido, se prendió un vaso, prendió el fósforo y se le prendió la mano. Y lo apagó, era benzina blanca, entonces no lo quemó. Pero él inculcó una idea a los alumnos. Los alumnos nunca más olvidaron en su vida, estos alumnos de química, que aunque existan dos líquidos iguales, incluso inoloros, ¿cierto? Exactamente iguales, hay líquidos que son inflamables y líquidos que no son inflamables. Entonces él inculcó una idea. Pero ¿cómo él inculcó? Cuando se le prendió la mano. Pero en el profesor le explica eso a los alumnos, después de terminar la clase se le iba a olvidar, pero tal vez lo que tú te refieres eso, inculcar las cosas. Que una mano quemada es la mejor maestra. La información, la lección entra al tiro. Claro, al encenderse su mano, su información se inculcó en las personas, en los alumnos en este caso. Yo ahora quiero también responder la pregunta del Joel. De hecho, quería también hacer propaganda a los videos que hemos subido, en especial lo que tiene que ver con el video de Haruko y el video de Jake Neytiri. Pero cuando vaya a responder esto, vean primero ese video y denle unos likes. Hacerte un Inception. Claro. Cuando uno se enamora, cuando uno o cuando uno le gusta algo, lo que sea, o le llama la atención, el inconsciente es súper primitivo. El inconsciente siempre, pero siempre lo motivan las emociones y las pulsiones. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, cuando conocieron a su pareja, ¿por qué se enamoraron? Lo más probable es que usted me diga, no, es que yo salí a caminar, se vestía tan bonito, bla, 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 bla. Un montón de características y detalles, que está bien. La vida consciente tiene que ser así. Hay que darle razones a las razones. Y hay que también complejizar las emociones y demás. Pero la verdad, detrás de todas esas cosas, es que cuando uno se acerca a algo, o por ejemplo se enamora de una persona, es porque ha habido un proceso de atracción, no por la complejidad, no por las narrativas que se han creado en esa interacción, sino que cómo ustedes se han sentido. O sea, estamos hablando de las tonalidades emocionales que están detrás. O sea, lo inconsciente. Entonces uno se queda con esas cosas y a partir de esas emociones
van operando todos los pensamientos y todo lo demás, pero siempre está la base de la emoción. Entonces, para hacer un origen, en el contexto de la película, por eso era tan importante no elaborar una idea tan compleja e insertarla, sino que uno tenía que llegar a lo que era puramente emocional y significativo para la persona. Entonces, a partir de eso que es tan simple como una emoción, uno puede determinar lo que va a ser de esa relación. O sea, por ejemplo, hay mucho... Qué profundo, Isaac. Está bien. Es precioso. Oye, chiquillo, espera, disculpe. A ver, si yo tomo eso que está diciendo el Isaac, o sea, por eso las ideologías en el mundo han hecho daño y han creado guerras. Porque las personas están convencidas, ¿cierto?, en su interior, en su corazón, de que esa es la verdad. O la religión, o la fe. Es que existe también lo que se llama la percepción de una realidad social. Aparte que es como diferente a la individual. Existe lo que se llama la percepción social. Más complejo. Y es mucho más complejo. Sí, pero... Ahí necesitamos un sociólogo invitarlo al canal. Ya, pero porque involucra a las masas, una forma de pensar, es porque guía a las masas a un tipo de pensamiento. ¿Es por eso? O sea, lógicamente en el mundo que vivimos sí se hacen inceptions en las masas. Claro. Se hace a través de la industria, de la música, del cine, de la publicidad. La publicidad. Por eso invierten millones y millones las corporaciones en publicidad, porque... el neuromarketing hace eso. Claro, sí, pues es algo efectivo y es súper real. Entonces, lo que yo quería comentar, a partir de la simpleza de que tiene que ser de la idea del Inception, ¿cierto? Y ahí se ve en el hijo de este empresario, ¿cierto?, que era súper... fue maltratado cuando chico emocionalmente, ¿cierto? Está súper conflictuado. Efectivamente. Efectivamente, sí. No fue maltratado afectivamente, entonces tenía mucha carencia y tenía que... guardaba mucho rencor y conflicto ahí hacia la figura paternal. Entonces, una idea simple iba a producir cambio en él. Y yo quería comentar, por ejemplo, a Isaac, eso, lo que él mencionaba de la simpleza, que tiene que estar siempre atada a la emoción y a las pulsaciones. Que todos los personas millonarias que han escrito libros, que son exitosas en el mundo de los negocios, ahí tenía a Robert Kiyosaki, tenía muchos otros, Brian Tracy, ¿cierto?, que también escribió muchos libros y están sus videos ahí en las redes, usan la voz de él incluso, pero todos, sí, todos eso. En YouTube y en TikTok, sí, en todas las redes. Pero todos coinciden en eso, de que tú puedes mejorar tu vida, tú puedes tener éxito en tu emprendimiento, en tu proyecto, siempre y cuando tú te repitas a ti mismo, ¿cierto? Frases sencillas, frases cortas y positivas, que son optimistas, si tú te las repites todos los días, ¿cierto? Te levantas y te las repites a ti misma, cosas como cuando te hablas bien a ti mismo, cuando dices, no, voy a echarle para adelante, voy a hacer esto. Vamos que se puede, cosas así. Cuando tú lo haces y tienes el hábito de autoimplantarte, digamos, esta idea en tu mente, tu realidad se ve transformada de forma drástica, porque tu cerebro te va a obedecer. Tu cerebro va a obedecer lo que tú te dices a ti mismo. Ahora, por el contrario, si eres negativo, ¿cierto?, tu cerebro todo el tiempo va a encontrar excusas para que no hagas las cosas que tienes que hacer. Pero entonces, evidentemente, el poder de una idea sencilla ligada a la emoción y que se ve en la película es un arma muy poderosa. Muy poderosa. Por eso DiCaprio, al final, Koff, el personaje, cuando hace girar el trompito, en varios países se tiene nombre diferente. Pirinola, bueno, acá en Chile es trompito, es trompo. Pero cuando lo hace girar, él lo deja
no lo sigue mirando cuando ve a su hijo. Eso No se queda, sí, no se queda con lo negativo. Se quedó con lo positivo de reencontrarse con su hijo. Entonces, ese es el trabajo que todos debemos hacer en la interna. Ponernos pensamientos, como decías tú, pensamientos positivos, y es increíble las cosas que podemos llegar a lograr cuando uno es positivo, uno lo intenta y uno se atreve, ¿cierto? Deja de lado los miedos, los prejuicios, el cego, y normalmente la sociedad o en los trabajos, por ejemplo, siempre hay gente negativa. Siempre hay gente negativa, por ejemplo, en los trabajos, que no les gusta el horario, que no les gusta el sueldo, que no les gusta nada, y nada logran, y siempre están culpando a la vida que les debe algo. Entonces, por eso también hay tanto trabajo, ¿cierto?, en lo que dice el cuerpo, en la autorrealización, Claro. ¿cierto? Pero también personas que se preocupan, por ejemplo, de hacer charlas, coaching, motivacionales. Hay psicólogos que están trabajando con las personas, porque estamos viviendo en el fondo en una sociedad que está enferma, donde la salud mental, ¿cierto?, ha afectado la forma de ser, ¿cierto?, y cómo está funcionando la sociedad hoy día. Una sociedad violenta, triste, cansada, y por eso, por ejemplo, en la película hay un puro mensaje social, cuando muestran en ese subterráneo a los viejitos, que su realidad que era el sueño. Sí. No era la realidad de ellos. Entonces, ellos dormían para vivir una realidad que no existía. Entonces, la pregunta que me hago yo, ¿no muchas veces estará pasando eso en nosotros, en las personas que están viviendo no en su realidad? ¿Cierto? Por ejemplo, ahora en la era de las comunicaciones, ¿no será que la gente está dormida, por ejemplo, en el WhatsApp, en el Instagram, en TikTok, en Facebook, en Internet, en YouTube, ahora viéndonos a nosotros? De hecho, es más normal en cosas muy sencillas, por ejemplo, a nivel cerebral, cuando el cerebro se queda capturado emocionalmente, uno empieza a idealizar. Uno empieza a idealizar a las figuras de poder. ¿A idealizar? Sí. Entonces uno está permanentemente fantaseando cosas extremadamente positivas sobre algo. Entonces, de alguna manera, aquellas personas que están en un proceso continuo de idealización de cualquier cosa, está permanentemente viviendo en la fantasía y no logra integrarse en la realidad adecuadamente. Es lo que se presenta en la película. La película, exactamente, para conectarse a los sueños, ¿cierto?, tenían que usar un sedante potente. Estos viejitos que tú decías, ¿cierto?, en esa escena, también, pues, o sea, también tenían acceso a este sedante poderoso, ¿cierto?, que los dormía, y con eso ya estaban aburridos ya de vivir esos viejitos, entonces por eso hacían así, eso. Pero nuestra sociedad también abusa de los sedantes, abusa de los fármacos, ¿cierto? Abusa de sustancias que provocan impulsos, y a veces llegan a tu límite, claro, a tu límite, que, por ejemplo, cuando te comes un chocolate se produce un pic límite, ¿cierto?, en una hormona, ¿cierto? O el café, que es como esta, ¿cómo es que se llamaba esta hormona? Dopamina. Que, claro, hay ciertas cosas que te producen esto y que te ponen eufórico, lleno de energía, con impulso para poder hacer cosas, y está ya, así, ¿cierto? Y a veces demasiado sobreestimulado para hacer algo. Pero ¿qué pasa cuando ya superas tu límite, ¿cierto? Cuando te comes un chocolate, esto se duplica, ¿cierto? Es como se dispara estos niveles de esta hormona por 2. Cuando las personas tienen, por ejemplo, relaciones sexuales, también se produce un impacto de esta hormona. Y descarga inconsciente también. Y descarga inconsciente. Cuando las personas, imagínate, la metanfetamina, las drogas, la metanfetamina no lo dispara a estos límites por 2 o por 3, lo hace casi por 10 veces.
Y el problema que tiene nuestra sociedad ahora es que se sobreestimula. También se producen estos sobreestímulos que superan tu límite. Es sobre todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con tener un teléfono ahí, ¿cierto? Con esta luz azul que inhibe tu descanso para que puedas estar ahí, ¿cierto? Abierto. Sobreestimularte, el hecho de que la gente tenga la tendencia a ser adicto en cierto sentido a pornografía o un montón de otras cosas, esto hace que tu cerebro explote. Y cuando tú tienes que hacer algo, cuando tienes que realmente rendir en tus tareas habituales, no vas a tener la energía porque ya superaste tu límite. Y después de eso viene como la normalización del estado neurofisiológico y empiezas hacia abajo y vas a la baja. Y después las personas andan todas decaídas, sin energía. Oye, Joel, entonces imagínate cuando necesitan resolver sus propios miedos los miedos internos, ¿cierto? Su carga, su mochila, si no están en la realidad, están volados o están en el fondo dormidos. Mala sobreestimulación que existe hoy día, la droga, los miedos, no pueden resolver sus problemas internos de forma normal porque las adicciones porque no están bien, pues. Bueno, hay muchos tipos de adicciones, no solo la droga, porque está la comida, es verdad, ¿cierto? La no comida, ¿cierto? También, no sé, las cosas materiales, en fin, todos los excesos son malos, ¿sí? ¿Para qué vamos a entrar en eso? Lo que me preocupa a mí es eso de estar dormido, una sociedad enferma, una sociedad dormida, en el fondo una sociedad drogada, ¿cómo resuelve, cierto? ¿Cómo resuelve sus problemas internos? Que debe ser muy complejo. O tal vez al caer en ese bucle, droga, vicio, sueño y esta felicidad que alcanzan, esta euforia, y después bajón, droga, sueño, vida y esta euforia se forma en su vida, en su realidad. Pero eso no es la realidad, po. No, pues en la de ellos, pues, con sus medios, la realidad que ellos pueden optar. Claro, y eso también está en la película, que yo te decía que estos viejitos, ¿cierto?, que aburridos de la vida, vivían en un sueño, ¿cierto?, para poder, en el fondo, ser felices. Y es bonito, hablando esto de los sueños, porque, por ejemplo, muchas veces a algunas personas le da miedo sentir pena, le asusta sentir tristeza. Pero en relación al problema que tenía Fisher familiarmente, especialmente con su padre, el hecho de sentir y expresar esa emoción de tristeza es lo que lo repara. Le pone los pies en la tierra. Exactamente. Y ese al final era detrás de todos los traumas, las relaciones, todo eso, al final era solamente soltar esa emoción que sentía con su padre. Porque cuando ellos se metieron al sueño de Fisher, él lo último que había sabido sobre su padre es que él le había dicho que él estaba decepcionado. Y se quedó con eso. Entonces cuando se llega a la caja de Fisher, está ese elemento restaurador, donde él suelta esa tristeza, pero conectado con algo bonito, claro, que tiene que hacerse cargo de sí mismo. Entonces el padre no quería herirlo, sino que le quería decir que él estaba decepcionado, que él no tomara la iniciativa de forjar su propia vida, o sea, que estaba preocupado por él. Por eso los personajes, cuando crearon esta idea de la que tú te estás refiriendo, dicen que Fisher debería pagarle más por lo que está pagando Saito. Por la terapia. Claro, porque es una terapia. Que se transformó en terapia la cuestión. Como en una terapia, exactamente. Sí. En cambio, lo de Saito no, pues lo que quería Saito es que él eliminara el imperio de su padre para poder tener el control y el monopolio de la energía. Sí, era interesante eso. Pero ¿habrá sido real?
Bueno, estaba en el sueño de Fisher, ¿cierto? Pero la implantación de esa idea, ¿habrá sido real? ¿O era ficticia? O sea, o pobrecito Fisher, porque si no era real, quiere decir que todo eso que descubrió al final en el sueño de que su papá sí se interesaba por él, lo valoraba, es decir, tenía guardado el remolino en la caja, la foto, pero si no era real, pobrecito. Es que yo en la película creo que logré, porque también me llamó la atención eso. Y por ejemplo, Ames, ellos iban con la idea de que tenían que como desenmascarar, destruir más o menos la relación que tenía con su padre, para algo así, creo. Con su tío. Claro, pero él se da cuenta cuando Ames se transforma en el tío, que al final Fisher tenía más trauma y problemas de lo que se esperaba. Claro. Entonces, y eso ellos no lo tenían en conocimiento. Entonces, a partir de esta exposición de cosas, de material nuevo, ellos fueron trabajando. Entonces creo que al final la catarsis que tiene fue más intensa porque fue coherente con las heridas que tenía. Sí, coincidió, afortunadamente. Sí, afortunadamente. Por eso le Por eso hicieron hubiesen equivocado. Y el tema es que tuviera así el límite de equivocarse. Sí, porque para esas operaciones tenían que tener levantar información, tenían que tener un background de información súper certera sobre los involucrados, o si no, todo se iba a las pailas, ¿cierto? Entonces, eso también muestra algo, ¿cierto? Que cuando uno quiere hacer terapia, ¿cierto? Tiene que tener antecedentes, ¿cierto? O sea, es importante que uno coopere, ¿cierto? Cuando uno va a hacer una terapia o algo, cooperar ¿cierto? Con el profesional de la salud para entregarle, ¿cierto? Y soltar, ¿cierto? Las papitas de su vida, pues, para que sea más fácil un poco el proceso de reparación. Sí, de hecho, yo suelo siempre explicar esto a mis pacientes. Por ejemplo, la idea, claro, es cooperar, y porque es como cuando uno va al dentista. Si uno va al dentista, uno quiere que le vean lo que tiene en los dientes y sacar lo malo. Claro. Pero ¿qué pasa si uno va al dentista y el médico le va a sacar, no sé, una muela, y uno se tapa? No quiero. No tiene sentido, po. No se puede trabajar. Claro. Entonces, es muy cierto lo que menciona el Joel, que es necesario los procesos terapéuticos, tener la disposición, tener la voluntad para mostrarse tal como uno es y cooperar para que saque lo que estorba, lo que duele, lo que molesta. Oye, Joel, a ver, si pensamos en la realidad, en lo enferma que está la sociedad, o lo triste que está la sociedad, o lo dormida, por eso es tan fácil de que ciertos grupos o empresarios les sea tan fácil implantar una idea a las personas. Sí, es fácil. Para ellos que tienen los medios y las lucas. No se pueden nombrar marcas acá, ¿cierto? No. Ya. A menos que quieran ser auspiciador, pues. Claro. Por ejemplo, una de las cosas que ocurre en la realidad, que se ha visto muy afectado, tiene que ver la familia. Y claro. Pero una de las estrategias que se suelen utilizar en marketing, en una marca en especial de vestibles, siempre muestran, por ejemplo, los comerciales de la familia, que si tú te tomas esto, toda la familia está feliz. Entonces la persona que ve eso se queda con eso, con que la bebida simboliza familia feliz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que le dan donde les duele. Claro. Intentos de programación neurolingüística. Claro, lo que tienen herido a la gente, lo que no tiene, entre comillas. Claro. Bueno, claro, muestra personas con eufóricas en una fiesta, claro. Y muestra estas bebidas, la gente se siente que si consume esa bebida va a estar como ellos. Claro. La publicidad, pues. Y la publicidad, son muy hábiles los publicistas
pero implantan idea a ellos. Claro, porque racionalmente la gente entiende que eso no hay relación alguna, pero sí se quedan con eso emocionalmente. O el hecho que explícitamente Claro, muestren algo, pero ya, tu atención está enfocada en eso. Pero no es eso solamente, o sea, está lleno de hechos comprobados hacia atrás, de que en todas las publicidades, la industria, la poderosa industria y multimillonaria industria de la publicidad, no solo te pone el mensaje como principal, sino que te hace un masking, o sea, te enmascara múltiples mensajes más, aparte del principal, pero están diseñados para que sea tu subconsciente quien los capte y quien los la sugestión de Inception. Sí, ahí a full. Y eso Oye, hay muchos casos. Sí, Mira, estoy leyendo, lo tengo acá. Después os mandé el link para que tal vez lo pueda mostrarlo en la edición. De un estudio, unas investigaciones que hicieron en la Universidad de Yale. Mira, dice, de Yale. Dice, reclutaron a un grupo de personas para realizar un experimento muy interesante. Antes de entrar a la habitación, los investigadores fingieron estar muy ocupados y les pidieron a las personas que les sostuvieran durante unos instantes su taza de café. En algunos casos estaba fría y en otros casos la taza estaba caliente. Pero mira lo que pasa acá, dice, a continuación los participantes leyeron un texto sobre una persona, sobre la cual debían brindar su opinión. Asombrosamente, quienes sostuvieron la taza de café caliente afirmaron que la persona sobre la que habían leído era más agradable y extraordinaria, mientras que los que tuvieron en sus manos la taza de café frío creyeron que esa persona era menos sociable y más egoísta. Este es el único experimento que demuestra el poder del subconsciente sobre nuestras percepciones y decisiones. Psicólogos de la Universidad de Stanford reclutaron un grupo de personas para que participaran en este juego en la inversión económica. Algunos se sentaron en la mesa vacía, otros en la mesa en la que había portafolios negros, como los que suelen usar los hombres de negocio. Y así se pudo apreciar quienes estuvieron expuestos al portafolio y se mostraron más cautos en los momentos de invertir. Y fueron más competitivos y tenían mayores expectativas sobre la ganancia. Es decir, se comportaron como los harían los hombres de negocio. Entonces, es curioso eso del subconsciente y las percepciones. Me llamó la atención cuando leí esto, porque ahí nos les dijeron algo. La idea se la implantaron mediante la sensación de la taza caliente y la taza fría, y a lo otro por el portafolio negro. Interesante ese. De hecho, yo creo que uno de los objetivos en el diseño de la publicidad o en el ámbito incluso de terapia tiene que ver con la complejidad de vencer aquellos mecanismos de defensa que no permiten que uno pueda llegar al inconsciente, igual como la película, con esas proyecciones de esas personas que atacaban a los intrusos. Porque por ejemplo, cuando hay una situación de vulneración de derechos, no sé, por ejemplo, violencia hacia un hombre o una mujer en contexto de pareja, suele ocurrir que detrás de ese dolor, de esa pena, de esa herida, la persona, para poder mantener esta situación en equilibrio, la persona tiende psicológicamente a utilizar la racionalización como mecanismo de defensa, que tiene que ver con darle un sentido y una justificación coherente a esa violencia. Entonces, cuando uno escucha eso, uno puede quedarse con eso, decir, claro, a ver, parece que no le genera nada, es normal. Pero claro, cuando uno entiende que esos mecanismos de defensa intentan mantener en equilibrio este estado mental, cuando uno logra captar eso y logra vencer la resistencia, logra
de alguna manera pasar por entre medio de esta resistencia y mecanismo de defensa, uno accede a eso que está latente, que está inconsciente, que es la pena. Entonces, en la producción de publicidad, en cómo uno llega a las verdaderas heridas que siente una persona y lo que le sucede, esa es la complejidad. Y uno siempre está viviendo estas cosas. ¿Cómo te fue hoy día? No, me fue bien. Y tal vez le fue horrible. Sí, pues, no me fue bien. No, me fue bien. No me fue bien. Bueno, es interesante porque la publicidad, en el fondo, al implantar ideas, siempre se toma de lo emocional. Sí, Los colores muestran el lado exquisito ahí en la publicidad y la iluminación está hecha para que tus sentidos deseen comerse eso. O, claro, como tú decías, el refresco que no queremos nombrar, que ojalá algún día sea nuestro auspiciador. Sí, por favor. Qué rico. Heladita con hielita, burbujeante. Esta bebida, ¿cierto? Al mostrar esa forma de publicidad, atacan nuestros sentidos, po. Y más encima las frases que ponen, o ponen una chica bonita, ¿cierto? En la publicidad, ¿cierto? El producto más una chica bonita. Obviamente uno le va a llamar la atención esa publicidad y va a entrar en nuestros sentidos. Claro. A no ser que tenga desarrolladas buenas defensas. Claro. Buenas defensas. Es bueno poder, esta película deja en evidencia eso, que Fisher había recibido entrenamiento, ¿cierto? Por eso estuvieron en riesgo mortal de caer ¿cierto? En el limbo, quedar atrapados en el subconsciente y no despertar jamás, porque sus proyecciones del subconsciente, ya había pasado por esa sinapsis, había pasado información, ¿cierto? Con referente a estos tipos de operaciones. Dijo él, ¿eso será real? ¿Que han metido, ¿cierto? En el inconsciente o subconsciente, ¿cómo es? Quedar atrapado en tu subconsciente y no despertar. ¿Será real eso? O sea, no despertar, pero quedar metido dando vueltas. Hay casos tan raros que, por ejemplo, una persona despierta y no se acuerda de nada, y su cerebro automáticamente realiza una especie de reimpronta. Por ejemplo, si un actor se mete tanto en el personaje, ¿será verdad también que dentro de su inconsciente después no puede salir del personaje? Que es lo mismo, ¿no? Que se O tal vez el personaje hizo conectar o magnificó heridas que tenía por proceso de similitud. Pero, por ejemplo, en los procesos disociativos, sean cuales sean, no sé, por ejemplo, la esquizofrenia, tiene que ver, a pesar de que hay una fragmentación de la identidad, así como cuando uno rompe un vidrio, las personas con esquizofrenia están perdidas en la fantasía. Por eso ven imágenes oníricas. Alucinaciones. Claro. No tienen que estar dormidos para experimentarlas. Exactamente, entonces están viviendo en carne propia todas esas proyecciones inconscientes. Oye, Isaac, a ver, entonces, por ejemplo, un trauma, un hecho traumático, ¿podría ser un inception? Sí, por supuesto. Claro, porque muchas veces cuando estas situaciones generan un impacto emocional tan grande, esas emociones se quedan instaladas en lo más profundo de la persona, y esas emociones van definiendo, hablemos mejor de sentimientos, porque igual un trauma se suele complejizar entre hartos tipos de emociones que uno sintió en ese proceso traumático, pero a raíz de ese impacto emocional va definiendo más o menos los pensamientos que la persona tiene sobre sí mismo y sobre el entorno. Por ejemplo, muchas veces cuando ocurren situaciones de trauma,
las personas tienden a censurar aquella cosa, situación, objeto que les generó inicialmente ese trauma. Bueno, la película en el fondo muestra eso. Porque Cobb, ¿cierto? Cuando perdió a su esposa, se le creó un trauma, Claro. ¿cierto? Y él inhibió, ¿cierto? Ese sentimiento, lo guardó. No lo inhibió. Se guardó ese sentimiento, ¿cierto? Y esa proyección la dejó en su subconsciente, ¿cierto? Y por eso él quería, en el fondo, no sé si pedirle perdón a la esposa, pero quería mantener ese recuerdo para poder dejar tal vez de sufrir. No, yo pienso que en el caso de él era algo que estaba dentro del proceso de recuperación que él tenía que hacer sí o sí. Y al final de la película se deja entrever de que sí lo superó, y que fue igual. Ahí le puso Nolan, ¿cierto? Con la pirinola y el tótem dando vueltas La pirinola. en la mesa, que no se caía nunca. Entonces que te dejaba con la duda, pero no, pues ahí uno entiende de que en realidad él ya superó su trama. Además no estaba en un sueño porque estaba su suegro ahí, y el suegro no era parte de esa memoria, ese recuerdo. Entonces él tenía que vivir todo eso, porque claramente en la película se ve, después de la mitad de la película, se ve que la que tenía el conflicto, la persona que estaba confundiendo las cosas y que lo hizo de manera así heavy, fue Maud, que era la esposa de él, porque terminó convencida de que la vida real en donde ella, después de que despertó, esa era la falso, y que ella tenía que volver a donde estaba antes, y para eso se mató. Entonces allí ella tenía ese serio problema, pero Cobb, claro, tenía el dolor de la pérdida y la experiencia, y tenía que superar esa especie de culpa por él haber originado esa idea, pero era un proceso que él tenía que hacer, y evidentemente sí pudo superarlo. Y ahí cuando se muestra todo eso, el desenlace en la película, la música, pero cobra un... Oye, Hans Zimmer. Mira, cuando mezclamos Hans Zimmer y Nolan, viejo. Yo quería que destacar algo del Joel, porque es bonito ese momento cuando él la tiene en sus brazos y da a entender, entre comillas, que como que se está perdonando de ella, como que le está pidiendo perdón. Pero cuando estaba viendo la película, volví a esa parte y me quedé harto rato repitiendo eso. Pero en todo momento él se pide perdón a sí mismo por haber intentado a través de la fantasía construir una imagen de ella. Claro. Y él dice y se perdona sobre eso. Y que no puede continuar, decía él. Sí. Me perdí con esa parte, hay que verla de nuevo. Esa es la terapia de Cobb. Bueno, mañana voy a verla de nuevo. Porque... Esa es la terapia de ¿Cómo? Cobb. No me di cuenta de eso. ¿En qué parte de eso? No, pero tiene que ver con el lenguaje. Ya. Tiene que ver con el lenguaje que construye realidad. Porque él ahí focaliza el locus de control. Yo me hago cargo de lo que hice y estuvo mal. Claro. Así que ahora te dejo ir. Fue cuando estaban en el subconsciente y tenían que sincronizarse para la patada, para despertar. Oye, interesante. Bueno, me hablaba eso de la patada. Pero mira, esa escena donde Moll está en el balcón y él está en el otro lado. Fue inteligente Nolan cuando hizo esa escena, porque ella está al frente, como que estuviera en otro edificio, ¿cierto? Pero él no la puede alcanzarla. Entonces, lo que yo el otro día te comentaba fue, a veces, cuán cerca estamos de alguien, pero al final estamos lejos. Él no pudo salvarla, porque en el fondo estaba lejos y por eso sentía tanta culpa. Y ella dejó todo listo con el abogado de que en realidad él ideó todo eso para que él después no quedara culpa con los niños, porque ella daba por sentado que él le iba a seguir. Por eso digo yo. Ahí se le creó el problema legal. Cuán cerca estaban ellos, enamorados, 50 años viviendo en un sueño, pero en el fondo él no la conocía. Porque él se sorprende cuando ella le cuenta lo que ella hizo.
para arruinarle la vida a él. Claro. De ahí que Nolan hiciera esa imagen con ella al frente en un balcón y él en este otro lado y no pudieran alcanzarse. Es que la idea plantada por Cobb en ella fue tan poderosa, era sencilla, una simple idea, pero fue tan poderosa, tuvo consecuencias por arrastre. Y al tal punto de que ella se convirtió en... Bueno, no sale en la película si ella era así antes, pero al punto antes del suicidio, ella se transformó en una persona súper manipuladora, pero completamente arreglando todo, dejando todo listo, todo que para allá, el aniversario para acá, todo, tenía todo orquestado para lograr su cometido y que todo era a través de una sola y simple idea. Hay una... En psicología hay hartas posturas sobre las enfermedades mentales. Porque, por ejemplo, algunos que son puramente demasiado, extremadamente clínicos, que el DSM-5, que los diagnósticos y todas esas cuestiones, suelen a veces entender o estudian a estas personas entendiéndolas como que la persona es el trastorno, que su identidad es el trastorno, la persona es depresiva, la persona es bipolar, la persona es esquizofrénica. Y uno se da cuenta de eso incluso en el lenguaje popular, cuando las personas a veces se burlan por decir, eres esquizofrénico, y lo utilizan son como broma. Entonces la pregunta de ahí es que si el trastorno mental define a la persona o no. Y ahí se dividen las posturas, porque uno también pudiese entender el trastorno mental como una situación que le ocurre, algo que le genera ese estado a esa persona, pero no es la enfermedad. Gatillante. Exacto. Entonces eso que le genera malestar está generando ese estado, esa respuesta mental a eso que perturba. Por lo tanto, ahí hay una distinción. Son cosas distintas. Entonces, ¿qué es lo que se busca con eso? Entender que la persona, voy a ser redundante esto, es la persona, tiene su personalidad, es su identidad, pero que está tonalizada y perturbada por un trastorno. No es su enfermedad la persona. Claro, entonces es una persona en situación de esquizofrenia, es una persona en situación de estado bipolar. En un estado enfermo, una personalidad en un estado enfermo. Exacto. Hay estado sano también, lúcido. Exactamente. Entonces, la persona auténtica, la persona sana, es la persona en su estado de equilibrio, en su estado natural de equilibrio, a nivel fisiológico y a nivel psicológico. Y cuando uno está esas cosas en equilibrio, ahí estamos contemplando la magnificencia natural de la persona. Entonces imagínate si fuera real un Inception. Si, por ejemplo, la ciencia lograra hacer eso, ¿cuánta gente no sanaría? Sería en un par de un sueño de 5 minutos ahorrar meses de terapia. meses. Así, y da rayo porque no quiero mencionar, pero da rabia que muchas veces se invierta dinero en tantas porquerías, incluso la ciencia se gasta tanto dinero en tantas porquerías, en armas, por ejemplo, que no se dan el tiempo de crear artefactos tecnológicos para hacer cosas así. Y se puede si las personas son súper inteligentes. Se puede, pero todo se usa para propósitos específicos, sobre todo relacionado con plata, militar, político, de gobierno y política. Exacto. Así es. Feo, horrible. ¿Ustedes sabían que la película Inception, bueno, él trabajó con Hans Zimmer, ¿cierto? Pero hay algo que a mí, yo estuve viendo detrás de las escenas, behind the scene, que sale hablando Christopher Nolan con Hans Zimmer, salen los dos ahí. Y menciona en una parte que Christopher Nolan afirma que hay limitaciones, sobre todo al
al hacer ciertas escenas y poder mezclarlas con la música, que son limitaciones a la inspiración, él dijo. Y señaló que a él le gusta personas como Hans Zimmer porque pueden componer y escribir libremente sin que él tenga que hacer cortes después en escena para ir encajando de forma forzada las partes. Entonces él dice que él le dio la libertad, le dio el guión después que se demoró 10 años, le dio el guión para que él lo estudiara y compusiera la música, pero le dio la libertad de poder componer. Y después, en el estudio, en la suite musical, dice que cuando empiezan a tocar y a poner las imágenes, la escena, dice que habían puntos en donde la música que estaba compuesta, escrita en la partitura, se sincronizaron naturalmente con la escena. Porque él compuso todo electrónico. Dice que en El Caballero de la Noche se compuso mucho electrónica la música. Pero en esta fue mucho más. Y que después, en ciertas partes, esas partes electrónicas se las pasó a la orquesta y le dijo, ya, mira, quiero que imiten estos sonidos eléctricos, pero con la orquesta. Entonces, y él contrató, ahí le puso 6 trombones, 6 trombones bajos, 16 trombones, 4 tubas, 6 trompas o cuerno francés. Entonces, no sé si ustedes la notaron en la música, pero hay muchos golpeteos de instrumentos metálicos con viento. Sí, yo me fijé en eso. Sí. Impactante, total. A mí Hans Zimmer, qué buen músico, ¿cierto? Para el cine. Ha hecho un aporte con su obra musical. Acá en la casa escuchamos mucha música de cine. su música sugestiona. Sí. Y es verdad, viejo. Yo trato de hacer ejercicio, ¿cierto? Ya estoy en edad de que tengo que cuidarme más que usted. Y a veces... Rey León. No, bueno, pongo Rey León para hacer gimnasia. Pongo, por ejemplo, la música de la trilogía de Batman. Sí, también es Hans Zimmer. Sí, y da energía la música. Uno se siente bien, claro, yo no jamás voy a hacer como Batman. Pero lo que voy yo es que la música de Hans Zimmer te transporta, ¿cierto? Te hace sentir cosas, te sugestiona y provoca cosas profundas en uno. Entonces, lo que tú decías, Joel, es muy cierto. Yo escucho la música de Inception y no me provoca lo mismo que la música de Batman. Pero me transporta, ¿cierto? Y me hace sentir otras cosas. Su música, siento que no tiene letra, es música orquestal y con electrónica. Pero increíble lo que logra él. Yo, ahora esta semana que me ha dado el tiempo para estudiar la película, me di cuenta de que antes la música de Inception no me gustaba mucho. Y solamente me gustaba la música del final, que es la que todos conocen. Time. Claro. ¿Dónde sale la guitarra? Claro. ¿Esa? Entonces, cuando uno empieza a entender la naturaleza con la que se intenta explicar y desarrollar la película, empieza a adquirir más sentido la música. Y por ejemplo, hay una canción que no sé si se llama así, pero se llama, que es de la película, que el Hans Zimmer la llamó Old Souls. Y claro, trabaja las mismas notas que se mantienen en la última pieza, pero es como música que se siente así como una habitación vacía donde hay como estas almas. Y cada vez que se encuentra Cobb en los sueños y se encuentra en un estado emocional como confundido, perdido, aparece esa música. Y esa música después se repite cuando él recuerda cuando caminaba con su esposa en estos edificios gigantes. Y aparece de nuevo esa misma nota. Entonces fue como, ¡oh, qué genial! Está demasiado bien hecha la música. Y muchos mensajes también a través de la música. Sí, la embarró. Por ejemplo, la patada. ¡Oh! Para sincronizar la patada,
ponían una... Uy, qué bacán esas imágenes, viejo. Ponían... bueno, precisamente Hans Zimmer dice que fueron como 6 o 7 puntos de la película en donde la música cobra protagonismo, cuenta todo. La música es la que cuenta todo. De hecho, dice, las melodías son súper simples, la película. Dice que son pensamientos de compositores minimalistas. Dice Nolan de Hans Zimmer. Y dice pero mezclado con una suerte de máximo sentido de producción. O sea, son melodías simples. De hecho, la guitarrita que toca el John Marr de los Smith, de la banda británica donde está el Morrissey. Sí. También la guitarra, para él era algo horrible mezclar orquesta con guitarra. Para Hans Zimmer, él también lo decía. Pero era tan sencilla la guitarra, más todas las cuestiones que le puso la melodía central, todo simple, minimalista, no es nada virtuoso ni del otro mundo, pero dice que está mezclado con un máximo sentido de producción, porque en 6 o 7 partes dice que la música se hace cargo de todo. Dejé que pusieran la música más y más fuerte porque te das cuenta de que el impulso de la película está completamente definido por la estructura de la música, ya que la película se convierte en una especie de bola de nieve. Así es como lo que uno siente cuando va la camioneta cayendo en cámara lenta. La patada. Y el sonido patada. Y cuando hacen caer, por ejemplo, el ascensor, toda esa escena junta con la camioneta que se caía, y es como esos golpes de los ¿cómo se llaman esos instrumentos? Los trombones, las trompetas, sí, todos los instrumentos, todos juntos así. Oh, no. Además de lo electrónico, porque hay muchos elementos electrónicos en la música y se definen la película en todas esas, por lo menos Nolan dijo que eran 6 o 7 partes, en donde la música hacía todo y que él dejó que la pusieran nomás la música. Claro. Es como que la simplicidad, lo minimalista de la música equilibra la complejidad de la propia trama. ¿Es más o menos lo que hace John Williams con la música? John Williams es muy complejo. Más complejo. Oiga, chiquillo, una pregunta. Hablando de la música de Hans Zimmer, no entiendo ese concepto de minimalista, ¿cómo es? Minimalista. Desconozco ese concepto. El minimalismo es cuando piensan que menos es más. Sí. Ok. No le ponen tantas cuestiones, o tanto virtuosismo, sobre todo cuando se trata de minimalismo en la música, es que no le ponen tanto virtuosismo, o tantas notas una tras otra, o la estructura, tantas escalas, no, sino que son como pequeñas melodías, bien puestas en momentos precisos. Oye, bueno, ahora recuerdo lo que iba a preguntar. Por ejemplo, el cine de nuestro país. ¿Por qué no hay un Hans Zimmer, viejo? ¿Por qué no hay Nolan? ¿Por qué no hay un John Williams? ¿Por qué? No sé si me entienden. Porque Nolan se nota no solo lo profesional, sino que el cariño y lo profundo que demuestra, ¿cierto?, en sus películas. Si demoró 10 años y escribió algo tan complejo como Inception y permitió que Hans Zimmer musicalmente, como artista, le dio la libertad, en el fondo, a dar lo que quiera, porque él confiaba en que él con su grupo de músicos iban a lograr este tipo de música que se iba a transformar en un tema icónico, en una música que tú no puedes después olvidar y que te hace sentir cosas y que tiene que ver con la película, con la escena, que te envuelve su música. Qué diferente el cine que hacen ellos con el que uno ve, por ejemplo, localmente. Es que ahí hay como independiente de la industria, de Hollywood y de las lucas que tengan, yo hablo del cariño y el profesionalismo y la entrega que tienen ellos, incluso los actores, en trabajar en este tipo de películas y hacer un filme como este. Yo creo que se relaciona con la cultura de Nolan.
para no hablar tampoco de la cultura en la que se crió. Porque una de las cosas que se destaca de lo que usted está mencionando es de confiar también en las capacidades del otro. Y no es que todo yo, y desconfío de los demás. Entonces, en la forma en que él trabaja, como que demuestra eso. O sea, no lo demuestra, sino que lo hace así. Entonces, sí, Juan. Ahora que, ojo, que Libertad, igual hasta cierto punto, porque no lo dejó entrar al rodaje. No dejó a Zimmer entrar al rodaje. O sea, solamente le permitió terminar, complementar aspectos de la composición cuando ya tenía la película en producción. Pero no en el rodaje. Entonces aquí se nota que igual tiene su estructura para poderse bajar. Pero claro, pasa eso también. Él le dio esa libertad, le pasó el guión, y después cuando se juntaron a grabar, dice ahí el behind the scenes, que habían partes que naturalmente fluían y se conectaban unas con otras. Entonces esa cuestión fue demasiado increíble en esta película. A mí me pasa con la música de Inception, que no es la mejor que ha hecho Hans Zimmer. Sí, verdad. No es la mejor, pero es significativa. sí, y es muy minimalista, y tiene eso que va como en increciendo de a poquito y sube y después te rellena y después con los instrumentos te vuela así. De hecho, él hablaba de la fuerza física de la música en el estudio, con los trombones, los bajos, todas las cuestiones. Cuando sonaban, decía que te golpeaba. Es como un muro. Como un muro. Como una ola. Un muro, una ola. Él decía ahí que lo golpeaba. Qué bacán. Sí. Podríamos hacer algún día un podcast de Hans Zimmer. El problema es que nos banearían el video, porque no podemos poner música que no es nuestra. Tendríamos que hacer la música nosotros nomás. Sí. No, va a salir horrible con la guitarra que tiene atrás, Isaac. No creo que logremos. Y con el ukulele. Ukelele. Ukelele tenemos. Ukulele. No, ese otro, el bukele otro. No. El hula. Pero en fin, mira, el punto es del desarrollo de la creación artística, tanto en imagen, en sonido, tenemos mucho que aprender. Sí. ¿Cachai? También en la sociedad donde nacimos, no se ha fomentado, al menos en mi niñez, no se fomentaba mucho la parte artística de los niños. Yo no me acuerdo mucho que Claro, uno participaba en un acto por el día del papá, la mamá, y el día del carabinero, y era un cacho. Claro. Y era un problema, y lo hacían sufrir a uno porque lo retaban. No había un desarrollo de que uno pudiera crear algo artísticamente. Y además que se tiende a nivelar el arte con esa cultura mercantilizadora. Ay, que si tú eres pintor, te vas a morir de hambre. Pero ¿qué sucede si la esencia de la persona, para esa persona es lo más importante, no sé, pintar, y se le niega eso y se le fomenta que tiene que hacer otra cosa? Es como el va a ir video toda su vida frustrado. Es como el video que vimos hoy día del creador de Los Simpsons. ¿Cierto? A él Magroni no lo pescaban en la escuela, iba dibujando. Era un niño problema porque no era como está estudiando ahí, puede decir por los dibujos. No era como los demás. No era como los demás, y creó uno de los dibujos animados más exitosos de esta era, que son Los Simpsons. Y no solo eso, sino que es un referente. Sí, claro. Bueno, de ahí en nosotros los adultos, en no minar, ¿cierto?, los fuegos internos de los niños para que puedan crear, hacer música, hacer películas, grabarse, a teatro, aprender a tocar un instrumento, aprender un idioma, enseñarles que la riqueza de la cultura, ¿cierto?, del arte, de la lectura, y todo lo que tenga que ver con
con pensamientos que sean profundos, ¿cierto? Y creativos, jamás lo dejen de lado, porque uno, como decía Isaac, no debe mellar esos sentimientos, ¿cierto? O esa creatividad que tienen estos niños para que puedan llegar a ser un Nolan, un Hans Zimmer. O ellos mismos. O ellos mismos, ¿cierto? Un actor, por ejemplo, como DiCaprio, tremendo actor. Creadores. O creadores de algo, Claro. o lo que sea. Pero es importante lo que señala mi papá porque don Sergio porque, por ejemplo, imagínense si un día ustedes, quienes están escuchando, se sienten muy mal y tienen puras ganas de agarrarse a combo con alguien o discutir. Y, por ejemplo, imagínense si ustedes nunca le han enseñado, por ejemplo, lo que es pintar o escribir. No, solamente son ejemplos. Y uno no cuenta con esos medios para poder canalizar esas emociones. Entonces uno llega a la casa y se pone a pelear. Porque que es más fácil proyectar todas esas cosas que no las puedo resistir, las saco fuera y las pongo en otra persona de manera violenta. Imagínense si se forma una cultura donde a las personas se le dan todas las herramientas que ellos gusten para poder buscar espacios para poder canalizar esa energía emocionales en cosas positivas. Y es lo mismo. Yo proyecto, por ejemplo, toda mi ira creativas y todo mi enojo en una hoja y así no le hago daño a nadie. Por eso es tan importante dar espacio para que las personas conozcan herramientas para poder expresar sus sentimientos. Un tótem. Claro, canalizar su expresión. Una guitarra, un ukulele, lo que sea. Es súper importante que busquen herramientas donde ustedes puedan canalizar esas emociones, porque cuando uno lo hace así, también tiene la oportunidad de ver lo que se hizo y cómo me sentí. Sí, a mí me pasa cuando leo. Me gusta leer, me tranquiliza la lectura, me gustan los documentales, me gusta a veces hacer fotos o grabar cosas pues, con mi celular o mi GoPro. Joel tiene muchos artistas, ¿eh? Sí. La gente acá no conoce, nosotros como amigos conocemos algunas obras que ha hecho Joel, artísticas, en video y musicales, y tiene su parte de cineasta, mi amigo acá. La fotografía. Y a nosotros nos gusta eso, cuando pensamos con Isaac, cuando estamos creando cine profundo, y la idea esta de hablar de cine, pero hablar cosas más profundas, tomadas desde un punto de vista del cine, nos acordamos de Joel, porque tiene su esa parte artística que nadie conoce, que nosotros como amigos la valoramos y esperamos que vamos a hacer cosas después, que algún día cierto este canal nos dé para hacer otras cosas, entrevistas, documentales, cuando estas bebidas cola sean nuestros auspiciadores. Esas bebidas negras. Claro. Si esos computadores con manzanita quieran que hagamos publicidad para que alguien los compre, acá estamos nosotros. Por eso es importante recibir también el apoyo de la audiencia. Bueno, sobre todo esperamos que estos contenidos que estamos generando también generen conversación en cuando vayan a tomar tecito, tomen once, almuercen, puedan conversar también de estos temas y también compartir, por ejemplo, con sus amigos nuestro canal, nuestros videos, y de esa forma también podemos proyectarnos para poder hacer otro tipo de cosas que también nos van a ayudar, como decía Isaac, a expresar y canalizar un poco estas emociones que para realizar un bien, ¿cierto? Y para poder encaminar también y que sirvan de inspiración también para otras personas. Y claro, y si las personas, por ejemplo, nos escuchan, deben entender que, claro, son nuestros puntos de vista después de una investigación que hacemos, estudiamos, ¿cierto?, los temas que vamos a hablar, para poder, claro, en el fondo transmitir algo positivo, o tal vez una enseñanza, o rescatar, ¿cierto?, del cine, las cosas buenas, ¿cierto?, y positivas que nos están entregando, ¿cierto?, estos directores,
con los actores y todo lo que lo conlleva, y la música, por ejemplo, para que la gente, cierto, que nos está viendo también haga un aporte. Por ejemplo, nos pueden preguntar, por ejemplo, si quieren que analicemos alguna película o algún tema de alguna película, o incluso algún tema de alguna escena que sea profunda o que sea importante o que sea significativa para la persona, lo puede hacer. Podríamos poner correo, Joel, para que nos envíen correo. Vamos a poner aquí las tarjetas y también aquí vamos a poner ahí. No, pero el correo es Poder de la edición. Es cineprofundo@gmail.com. cineprofundo@gmail.com. Y en el Instagram, para que nos sigan también en el Instagram. Claro, el Instagram es @cineprofundo_oficial. Ahí también me aparece, mire. Ahí está, No, al otro lado. para que lo puedan anotar. Tengo el rey la cámara. No sé dónde. No. Bueno, pero va a aparecer ahí la pantalla para todos. Sí. Para todos. Sí. Sí. Estoy súper contento porque igual he visto los comentarios de la audiencia y creo que ha sido bien motivador. Bueno, igual si ustedes necesitan decir algo o expresar algo, lo que sea, es súper importante que lo puedan escribir. Nosotros igual vamos a estar siempre ahí dando lo mejor posible para poder responder a sus comentarios. Sí, queremos a toda nuestra audiencia suscrita y que no esté suscrita. Claro. A todos. Sí, porque todos. muchos ven los videos, a veces no están suscritos, todo eso. Y para que aprovechar el paso, ¿cierto? Aprieta el botón rojito que está aquí abajo, ¿cierto? Les va a servir también, porque después no tienen que volver de nuevo a hacer eso, porque ya lo hicieron, ya, ¿ves? Háganlo ahora. Está bien en cositas. Y claro, y también estamos a nuestros videos dejándolo con la traducción en alemán, en chino, en inglés, en francés, italiano, en portugués. Ahí de a poco estamos porque no es tan fácil poner la traducción. Así que todos los millones de personas que nos están viendo de todo el planeta, de todo el planeta, pueden suscribirse a este canal y pueden seguirnos. Están todos invitados y es gratis. Sí. Así que estamos contentos de poder llegar de esta forma a ustedes con temas relevantes, buceando en la profundidad del cine y otros temas que subyacen también, que están interconectados también con esta expresión artística tan fabulosa que nos encanta a todos desde distintas perspectivas. Un dato perturbador. En la película me di cuenta. Porque yo pensé que habíamos terminado. Ya, dale. En la película me di cuenta, viéndola todas estas veces, quizás para algunos ya lo entendieron, ya vieron ese detalle y lo entendieron al tiro. Pero hoy, antes de hacer el podcast, me di cuenta que la playa simboliza la orilla de lo subconsciente. ¿Verdad? Tienes razón. Tiene mucho que ver. Y al principio pasa eso y con Mol aparecen en la playa. Llegan a la orilla de lo subconsciente. Y cuando aparece DiCaprio y se encuentra con Saito, aparece en la playa. Aparece en la playa. Sí, pues estaban en el subconsciente atrapados. Lo fue a Cuando buscar. están en el limbo. Claro, ahora es una película. No, a nivel de la ciencia, no se sabe si el inconsciente tiene una orilla. Claro, pero yo muchas veces he soñado con la playa. Sí. Bueno, es en parte una especie de simbolismo porque representa algo muy, muy denso, muy profundo y que apenas se conoce, ¿cierto? De hecho, ha llegado a comparar el cerebro humano con el universo. Sí. Y hay otro dato perturbador para terminar ahí con los amigos. No sé si el Sergio querrá añadir otro después, pero mira, Isaac, cuando
se iban a despertar, para sincronizar la patada, le ponían música, porque la música penetra todo el sueño y lo escuchan, Claro. desde el otro lado lo escuchan. Entonces, la música que le ponían era una francesa de Edith Piaf, que era Notre de Rien, algo así. ¿Ya? No tiene. Edición Notre de Rien. Entonces, esa, si tú traduces parte de la letra, y sobre todo esa parte que es la que ponen, No, je ne significa regrette no me rien. arrepiento de nada. Y la ponían, bueno, hoy por decisión de Dominic Cobb, que era él el líder del equipo, ¿cierto? Ponían esa. Porque en cierto aspecto él ya estaba decidido, ¿cierto?, a poder superar su problema. No se arrepentía de nada. Bueno, también esa canción, Wow. tú disminuyes la velocidad de esa canción, se transforma en una parte de la música que tiene la película. Así que googleelo y en YouTube, sí, en YouTube hay un chico que habla acerca de eso. Claro, no es tan profundo como este canal. Pero él se dio cuenta y él le quitó la velocidad del tema y sale en muchas partes de la película. Y es la misma canción que tú mencionas, Non, Juez, je ne regrette y rien. Hans Zimmer la tomó, le quitó la velocidad y la puso dentro de su obra ahí en... Mira. ¿eh? Wow. Y fuera del contexto de la película, la esposa de Dominic Cobb, Maud, que es esta actriz, ¿cómo es que se llama la? No sé, pero me encanta cómo actúa ella. Carlos aquí, Inception. Me encanta cómo actúa. Ella se llama La bonita de la película. Inception. Ella se llama Marion Cotillard, ¿ya? Y ella hizo una película años antes que se llama La Vie en Rose, La Vida en Rosa. Y ella protagonizó a Edith Piaf. ¿Verán? Wow. Que tiene que ver con la canción que ponían para la patada. Entonces, aún fuera del contexto de la película, también por fuera se conectan. Todo es poesía. Todo es rima, todo es poesía. Hola, Inga. Nolan, Medio trabajo. un aplauso a Nolan, que grande, que haga más películas así de Fíjate, Nolan. que se ejecuten, ¿no? Pendiente Oppenheimer para después. Oh, 4 horas de podcast. El hombre bomba. Deberíamos analizar de Nolan Batman. Sí. Totalmente de acuerdo. Che, así que si la gente... ¿La de Nolan? Sí, pues viejo, es la mejor, pues. Sí. Mejores. Según lo que según mi opinión, es la mejor. ¿Cierto? Opino lo mismo. Y la otra película que tiene Nolan, Interstellar. Interestelar, viejo. Momentum. Tiene muy buenas películas. Momentum. Buena Sí. también. Bueno, en fin, pues ya, pues hasta acá llegamos. Eso ha sido todo, amigos. Gracias por acompañarnos. Gracias Sí, por acompañarnos. Si llegaron hasta este final del podcast. Oh, muchas gracias. Sí, vamos a tener que decir algo al principio de los podcasts para decir, ya, véanlo hasta el final, porque al final hay un premio. Vamos a tener que inventar algo ahí para darle, porque se vieron 2 horas de podcast. Un aplauso para la audiencia. Muchas gracias. Eso. Y de España, que nos envíen pizza del Nono, que nos está viendo y se suscribió. Del Nono Pizza se suscribió. Parto lejos, sí, pues va a llegar dura, va a llegar Va a llegar con pelo. Ahí, saludos de Nono Pizza. Los queremos y ojalá deben ser ricas, se ven ricas ahí. Yo lo googleé la publicidad. ¿A qué saben? Se ven ricas las pistas. las pizzas. ¿Y ahora? Bueno, ya pues, sería todo. Vamos a despedirnos. Por favor, denle like si no le han dado al video, suscríbanse, compártanlo con un amigo y nos vamos a ver pronto en las cápsulas y también en los podcasts. Así que por favor, acompáñenos a todos, a Sergio, a Isaac y a mí, acompáñenos por favor en este viaje cinéfilo. Chao.
Nos vemos. Cuídense.